Hablamos de Eduardo Pareja, un arqueólogo importante para la arqueología boliviana, precursor en arqueología subacuática y al mismo tiempo una figura importante para las investigaciones en Tiahuanaco. Creo que la mayoría de los que logramos conocerlo, nos quedan muchos recuerdos de él, sobre todo las tantas anécdotas e historias que él tenía y sobre todo las inmensas y, entre comillas, locas teorías que él manejaba acerca de diferentes sitios, ¿no? Pudimos conocerlo muchos en el laboratorio que él dirigía, en la unidad de arqueología y museos, y también en el viceministerio. Por suerte, el año pasado él fue condecorado por el mismo ministerio y también por el Consejo de Culturas de La Paz, lo cual nos da una grata imagen de la visibilización de la arqueología y sobre todo de los trabajos que él ha realizado, ¿no? Que fueron un montón en más de 30 años de experiencia arqueológica y con la ayuda y la profesión que él tenía en química, pudo realizar muchos trabajos. Es por lo que, al igual que todos los colegas, nos adherimos a esta terrible pérdida que sufre ahora la Academia Boliviana. Y sin embargo, queremos reiterarle a él, donde quiera que esté, que siempre lo vamos a recordar de la mejor manera, ¿no? Yo por lo menos lo voy a recordar siempre sentado en el laboratorio, con las constantes charlas que teníamos, historias y sobre todo anécdotas de sus trabajos. En este sentido, bueno, damos inicio a la presentación de Pablo. Y bueno, Pablo, te dejamos a ti. Gracias, gracias, Salvador. Bueno, es, es muy triste lo que sucedió con Eduardo. Yo tuve el placer de trabajar con él desde el inicio de mi carrera como arqueólogo hasta más o menos el año 2006. O sea, antes de ser arqueólogo yo trabajaba con él. Eh, realmente a veces no se tiene palabras para expresar lo que Eduardo representaba para muchos de nosotros los arqueólogos que no solo trabajamos con él, sino que nos formamos también con él. Eh, yo de forma particular deseo rendirle un homenaje a Edu porque él fue un gran arqueólogo, un gran maestro también para mí y fue un gran amigo, ¿no? Durante muchos años yo pude compartir con él esta, esto que es la arqueología. Él, él me la acercó, él compartió conmigo, yo sé que para muchos lo vieron de lejos, él fue una persona muy cercana para mí y deseo rendirle un homenaje muy sentido a Eduardo por todas las cosas que aprendí de él, que viví con él, por la amistad que me brindó durante tantos años. Creo que ya han dicho los logros en arqueología que él hizo, además de la arqueología subacuática, quiero destacar que fue uno de los más importantes conservadores que se ha tenido, no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano. Gracias a varias iniciativas que él tuvo, muchos colegas aprendieron también de él, entre ellos yo. Nos enseñó muchísimo, nos enseñó de cerámicas, de textiles, cómo conservarlos. Sus ideas fueron
a veces inigualables. Muchas de las teorías que él tuvo, a pesar de que se lo ha considerado como que a veces eran un poco alocadas, porque él mismo, ¿no? Le solían decir loco, que era uno de los apodos que le decían muchos colegas, muchos amigos allegados, cercanos a él. No fueron para nada eso, ¿no? Fueron realmente una serie de ideas que incluso yo fui testigo que impactaron sobre investigadores extranjeros, como William Conklin, como Bill Isbell, como Sergio Chávez o Karen Chávez y muchos otros que lo conocieron de cerca y que pudieron compartir con él, y no solo compartir, sino incluso aprender de él. Así que Eduardo no solamente fue en el ámbito de la conservación, la arqueología subacuática, sino que también fue una figura muy importante a nivel internacional, sobre todo entre los arqueólogos norteamericanos. Bueno, dicho esto, quisiera yo ahora sí dar paso a la exposición. Ahí está el homenaje para Eduardo. Una vez más, yo sé que esté donde esté, debe estar con nosotros, acompañándonos en este momento. El sitio arqueológico rural Tiwanaku en La Paz ya hizo un preámbulo a Salvador. Es uno de los sitios yo considero más importantes que hay en la ciudad de La Paz. Y es precisamente por este hecho que entre el año 2006 al 2008 vine realizando unas investigaciones de las cuales voy a hablar en adelante y que en los sucesivos y subsiguientes años yo procuré buscar un financiador, un apoyo económico e institucional para que pudiera dar continuidad a estos trabajos. Lamentablemente, entre el año 2012, que es que se presentan los últimos informes de los trabajos realizados el 2008, hasta la fecha, no pude conseguir un financiador, incluso en algún momento, contando con el apoyo desinteresado de muchos colegas arqueólogos como Juan Villanueva, Antonio Pacheco. Se trató de hacer una investigación con apoyo de estudiantes también en la carrera, egresados de la carrera, sin pago. Lamentablemente, Entel, que estaba en manos del anterior gobierno, y su director general, señor Oscar Coca, no permitieron que se hiciera esta investigación. Afortunadamente, este año nosotros estamos dando inicio nuevamente a una nueva etapa de la investigación que lamentablemente un poco se ve perjudicada por el COVID, debido a que las circunstancias obligan, ¿no?, a que se retrasen muchos trámites y también la investigación arqueológica. En el caso particular de este proyecto, ha sido presentado al Fondo FOCUART del municipio de La Paz. He sido beneficiario de este fondo, soy beneficiario, y gracias a este pequeño fondo, tampoco es un fondo así enorme, ¿no?, pero con este fondo se pretende dar continuidad a estas investigaciones. Es por eso que como parte incluso de los procesos de difusión previos y post a lo que va a ser el trabajo de investigación que se quiere llegar a realizar, es que ustedes pueden ver los logos de FOCUART y el Gobierno Municipal de La Paz en la presentación. Debo agradecer el apoyo del señor Zarati, que realmente fue muy importante, de muchos colegas arqueólogos que están en el FOCUART en el municipio paceño, arquitectos también que han apoyado esta iniciativa. Sin más, pasemos a hablar un poco de la estación terrena Tiwanaku, ¿no? La estación terrena Tiwanaku es una antena satelital que conecta al país con el resto del mundo, o conectaba hace muchos años atrás, porque por ahí ¿no? Pasaba toda la información que venía a Bolivia y también la que salía a Bolivia en telecomunicaciones, ¿no?, en cuanto a telecomunicaciones.
Esta antena ha sido en la actualidad no desplazada en gran medida, pero sí ha sido desplazada por las antenas que hoy tenemos en la Ciudad del Alto. Es paradójico que este sitio haya sido construido sobre un sitio tiwanaku, que además la estación terrena en Villa Salomé, que está ubicada cerca de la zona de Pampajasi, lleve también el mismo nombre, ¿no? Estación terrena Tiwanaku. El sitio Tiwanaku es bastante extenso. Vean ustedes el tamaño. Aquí tenemos la ubicación. Por una parte voy a ponerme el apuntador. Aquí tenemos la estación terrena, ¿no? Vean ustedes la avenida principal de Villa Salomé. Acá está Pampajasi. Esta es la planta de tratamiento de agua y obviamente a este lado, en este sector, está Miraflores. Acá abajo tenemos la zona sur ya, el sector de Cayapa y el sector de Irpavi, ¿no? Irpavi 2. Acá podemos ver una imagen donde apreciamos más de cerca la estación terrena. Y quiero que presten atención, esto es como una especie de cartuchera de pistola o revólver, ¿no? Lo que es la estación terrena. Acá abajo hay una serie de construcciones que ven ustedes como una especie de tinglados y una arboleda. Esto está unos 20 metros por debajo del nivel de la estación terrena y se trata de lo que conocemos como Ciudad del Niño. Acá podemos ver el acceso a este sector, a Ciudad del Niño, que es propiedad de la Iglesia Católica, ¿ya? El sitio arqueológico en realidad no es solamente la estación terrena. El sitio arqueológico abarca la Ciudad del Niño y una parte que está por fuera de la Ciudad del Niño. O sea que el sitio cubre una gran extensión de terreno que es, por su tamaño, lo voy desarrollando a lo largo de la exposición, demuestra la importancia que tenía este sitio para la gente tiwanaku. En cuanto a las investigaciones, nosotros podemos ver que han sido desarrolladas desde los años 80. Justamente las primeras investigaciones que nosotros observamos como relativas a este sitio donde arqueólogos intervienen y mencionan la presencia de restos, etcétera, son las que realizaron Max Portugal padre y José Huidobro, quienes en los años 80, más o menos a finales de los 80, realizan un interesante trabajo en Ciudad del Niño. En este lugar encontraron restos de terrazas agrícolas, estaban cubiertas, han visto ustedes esa arboleda recién estaba en proceso de crecimiento y es enorme, es una especie de pequeño bosquecillo, y pudieron descubrir una escalinata que se dirigía hacia la parte de arriba, ¿no? Una pequeña escalinata, un fragmento de la escalinata, y si mi memoria no me falla, creo que algún entierro, ¿no? Que estaba ahí también, un entierro aislado. Estos trabajos fueron ya en los años 90 retomados por dos arqueólogas o dos estudiantes de arqueología en aquella época, ¿no? Estamos hablando de Karina Aranda y Pilar Lima. Ellas dos realizaron el trabajo de excavación, voy a mostrarles el área, en este sector. Acá fue donde ellas realizaron un pozo de sondeo con el fin de identificar posibles vestigios arqueológicos. El trabajo de Huidobro se realiza en este sector, no tenemos mayor relación o sea, dónde está, ¿no? Ya a fines de los 90, más o menos, sería el 98, Jorge Arellano estuvo acá en Bolivia, estuvo de profesor en la universidad, dictó la cátedra de excavación y junto con uno de los cursos que él tuvo la oportunidad de brindar e impartir la materia de excavación, estaba un grupo de estudiantes en los que estaban Frederiksen, Alcázar, Reguerín y otros compañeros que fueron también de la universidad míos y que bajo la dirección de Coco realizaron un cateo, pero en esta oportunidad el cateo se lo realiza en este sector, hacia el norte de la antena, donde ven ustedes. Se hicieron como
unas 3 unidades de sondeo, hasta donde más o menos tengo conocimiento. Y finalmente, en el año 2000, iniciaría este proyecto que yo he denominado PAET, ¿no? El Proyecto Arqueológico Estación Terrena. Es un proyecto que nace a partir de una serie de hallazgos fortuitos que realiza Entel cuando intentaba construir una ampliación, un edificio de oficinas en la estación terrena. Afortunadamente, el arquitecto a cargo, lamentablemente no me acuerdo el nombre ya del arquitecto, tenía una especialización en arqueología, uno de los pocos en el país que tenía un conocimiento de esto, fuera de Javier Escalante, y él se dio cuenta que se trataba además de una cosa, de unos restos muy importantes. Entonces transmite lo encontrado, lo identificado a lo que era el lunar, y se me asigna como arqueólogo que iba a estar yo bajo la responsabilidad de ver de qué se trataba. Al ir a la estación terrena, vean ustedes, hay una serie de perforaciones, ya habían hecho vaciados, incluso afortunadamente en un área que no presentaba vestigios arqueológicos de magnitud, y dejaron las otras perforaciones, como ven ustedes, que exponían restos arqueológicos. Dentro de la estación tenemos estas vitrinas, o esta vitrina, donde dice no tocar, por favor, y una serie de objetos arqueológicos de origen tiwanaku, que nos dejan ver la importancia que tiene este sitio, la calidad de factura de los objetos que se observan, van desde muy temprano hasta el clásico, Tiwanaku clásico, el famoso expansivo o decadente. Entonces tenemos una gran cantidad de diferentes épocas, además la cerámica. Además se observan grandes cantidades de huesos humanos, como pueden ver en la parte inferior ahí de la vitrina. Tenemos también gran presencia de materiales líticos. Bajo esta premisa, el 2006 empezaríamos entonces una serie de trabajos cuando un grupo de estudiantes, algunos ya son colegas, me invitarían muy gentilmente. Aquí debo agradecer a Ricardo Kors, quien juntamente con los otros compañeros me invitaron a dictarles la materia de prospección. En ese marco, nosotros realizamos un trabajo intensivo de prospección dentro del sitio arqueológico de la estación terrena. Nosotros lo visualizamos como sitio arqueológico, obviamente, para delimitar el área de influencia, ¿no? Hasta dónde se podían apreciar la presencia de vestigios cerámicos arqueológicos que podían ser colectados de superficie. Entonces, nosotros realizamos este trabajo con aproximadamente, éramos, si mal no recuerdo, unos 10 prospectantes. Como verán ustedes, dentro del sitio arqueológico nos dispusimos en transectos, que es lo clásico, y se procedió a hacer entonces una colecta en superficie y delimitar el área que abarcaba este sitio arqueológico. Cabe destacar que muchos arqueólogos profesionales habían desdeñado este sitio, ¿no? Se habían considerado otros colegas que era un sitio muy importante. Cuando yo lo vi y vi la magnitud de los hallazgos que había hecho, o fortuitos que se habían hecho, más algunos restos dejados por las excavaciones de Frederiksen, Alcázar y Reguerín, y yo consideré que yo me incliné a todo lo contrario, ¿no? Que este más bien era un sitio muy importante por lo que yo estaba viendo. Entonces, Reguerín, Alcázar y Frederiksen habían dejado una pequeña unidad destapada, descubierta, que mostraba los cimientos dobles clásicos de Tiwanaku. La idea era de que se pudiera consolidar esto y que se podría conservar. Lamentablemente no fue así y los restos terminaron perdiéndose. Una vez identificado en el interior del sitio qué es lo que hasta dónde abarcaba el mismo,
qué lugares teníamos nosotros más sensibles o con mayor presencia de restos arqueológicos, principalmente cerámica. Ampliamos las prospecciones fuera del sitio arqueológico. Villa Salomé, como ustedes han apreciado en las primeras fotos, es una área que está totalmente cubierta ya por estructuras. Pero nosotros fuimos un poco más allá, fuimos a las áreas más periféricas de la zona de Villa Salomé, hasta el área de Chinchaya, donde realizamos los trabajos de prospección de todo este sector. Chinchaya está al frente de lo que es Chicani, con muy buenos resultados. Encontramos en una de las quebradas unas estructuras circulares y semicirculares aisladas, que nos hablaban de la presencia de antiguos pobladores prehispánicos en estas quebradas. Y en la parte alta en la parte alta de lo que es Villa Salomé y lo que es Chinchaya, es una zona que está bastante alterada. Presenta casas muy modernas, rurales, y presenta una serie de construcciones civiles relacionadas a los acueductos que antiguamente llevaban agua hasta la ciudad de La Paz. Sin embargo, fue interesante porque pudimos ver que había una conexión directa del sitio arqueológico de Villa Salomé con lo que es la represa de Incachaca en la actualidad, ¿no? Los que conocen es Camino a Yungas, ¿no? O sea, es la puerta a los Yungas, lo que es exactamente la puerta al Camino del Choro. Entonces, fue muy interesante y vamos a un poco ir hablando de estos temas. Luego pudimos ver que la visual que se tenía desde el sitio arqueológico, acá abajo nosotros podemos ver todo lo que es Ciudad del Niño. Entonces, en la parte alta, la visual nos permitía un control muy interesante de toda la zona sur de la ciudad de La Paz, haciendo el recorrido por las laderas de Villa Salomé y por el mismo sitio. El sitio presenta algunas dificultades actualmente en la visualidad que tiene, debido a esos bosquecillos de eucaliptos que ustedes han podido apreciar. Así que desplazándonos unos metros más allá, pudimos nosotros tener una idea de cuál era la visual que se tenía desde el sitio antes de la presencia de estos bosquecillos. Acá ustedes pueden ver otra visual de otra toma donde vemos ya la cordillera en el fondo. Y para concluir estos trabajos, pues fuimos hacia la parte baja del sitio arqueológico, es decir, bajamos todo lo que son las quebradas hacia esta zona que se ha deslizado, que es Cayapa, el Valle de las Flores. Entonces hicimos toda una prospección muy intensa de Cayapa, Valle de las Flores, antes del deslizamiento de esta zona. No tuvimos muy buenos resultados, a decir verdad, pero fue interesante ver, ¿no? Toda la proximidad que teníamos con la zona sur de la ciudad de La Paz, porque en un par de minutos estábamos, o en una hora más o menos, y eso menos, estábamos en lo que es Irpavi, ¿no? Entonces era muy rápido trasladarse desde Villa Salomé hasta la zona sur, en cuestión de horas, llegar incluso hasta lo que es Calacoto a pie. Aquí nosotros vemos la situación del poblado, o sea, el poblado prehispánico. Aquí está la estación terrena y, como les decía, algunas de las relaciones. Aquí está Miraflores. Les voy a mostrar una imagen donde vamos a poder ver nosotros de mejor forma la distribución de sitios arqueológicos tihuanacos identificados en la ciudad de La Paz. Pero miren ustedes, esto es Achumani. Miren, aquí está el sitio arqueológico. Achumani está con relación al sitio mucho más bajo, ¿no? Acá tenemos lo que es Chasquipampa, esto es Irpavi, ¿no? Acá está toda la zona de Bajo Sehuencoma. Entonces vean ustedes, está situado estratégicamente el sitio arqueológico de Villa Salomé, con relación a todo lo que es la zona sur, y una serie de vertientes que nos conectan la cordillera con el sitio arqueológico. Aquí podemos ver esto que a mí me llamó mucho la atención. Ya una vez que nosotros realizamos los trabajos, empecé yo a hacer una construcción no del patrón de asentamientos, de lo cual también voy a hacer referencia en un momento, pero sí de la disposición de los sitios con relación al sitio arqueológico de la estación terrena y los sitios que conocemos nosotros en la actualidad en la ciudad de La Paz.
sobre todo en la zona sur, ¿no? Y entonces acá tenemos nosotros, vean ustedes, esta es la estación terrena. Acá tenemos el sitio Ciudadela Estronguista, que fue estudiada por José Luis Paz y Carlos Lemus. Es un sitio tiwanaku también. Acá tenemos el sitio de Chasquipampa, que fuera descrito por diversos investigadores. Ahí está Javier Escalante, ahí está don Waldo Villamor, y muchos otros que hablaron de este sitio, que lo describieron, entre arqueólogos y personajes de diversa índole. Por ejemplo, Alfredo Laplaca realizó una pequeña recolecta de objetos arqueológicos en este sector de Chasquipampa. Y por acá tenemos esto que ven ustedes, dice sitio 2, es un sitio que ha sido identificado como parte de trabajos de investigación realizados en el marco de la materia de prospección arqueológica en los alrededores de la ciudad de La Paz, ¿no? Este proyecto, conjuntamente con lo que es el proyecto de la estación terrena, yo lo he estado ejecutando desde muchos años atrás y ha dado muy buenos frutos, porque como verán ustedes, acá tenemos un sitio arqueológico de Tiwanaku claramente identificado, y es interesante porque todos los sitios que les he mencionado, o sea, que son grandes, que son o conocidos, ¿no? por los arqueólogos y están registrados en la bibliografía arqueológica, etcétera, tienen una visual con relación a la estación terrena, es decir, son visibles desde la estación terrena, todos. Y viceversa, la estación terrena puede ser vista desde todos estos tres sitios. Entonces, hay un manejo del paisaje, una construcción del manejo del paisaje muy interesante en lo que es la cuenca de la zona sur, donde podemos ver las interrelaciones entre el sitio estación terrena, Ciudadela Estronguista, Chasquipampa y el sitio 2, ¿no? Estos estarían absolutamente articulados. Por otra parte, tenemos, haciendo un poco de comparación, el sitio Monumento a Bush, que no tiene visualidad con el sitio de la estación terrena. O sea que hay una serranía, ¿no? Los que conocen un poco Pampajás y Villa Salomé, hay una serranía que divide Pampajás y de Villa Salomé. Entonces, Monumento a Bush tiene un control visual de todo lo que es Pampajasi, pero no Villa Salomé. Y va hasta arriba, ¿no? Hasta lo que sería la zona de Villa Fátima, y por la parte de abajo hasta incluso llegar a lo que son los puentes gemelos, ¿no? Lo que separaría esta zona de la otra zona que es Sopocachi y San Jorge. Luego tenemos Llojeta, que le he puesto arbitrariamente, no es que sea este lugar. Ya Bennett nos mencionaba este sitio arqueológico que había sido trabajado por él. De este sitio se recuperó la famosa, el famoso dintel de la calle Linares. También se recuperó un objeto tallado de piedra, no están en esta presentación, que tenía un personaje tallado también, ¿no? Un bajo relieve. Que nos habla de la importancia de este sitio. En cuanto al monumento a Bush, Ponce hace referencia, bueno, muchos investigadores, entre ellos también Lemus en estos últimos años, han estado trabajando en el sitio. Yo también excavaba en este sitio, en mucho menor grado, ¿no? En el sitio Monumento a Bush. Pero lo que tengo de conocimiento, así de oídas de los trabajos de Lemus, confirman lo que Ponce ya mencionaba. En los años 70 él había publicado un artículo referido a la arqueología de la ciudad de La Paz, cuando da el nombre de Putuput, etc. Y él hace mención que Wassen, no me acuerdo si era Wassen y Cordero, habían hecho referencia a la presencia de un templo en el sector del monumento a Bush. Es decir, que teníamos una construcción muy grande, ¿no? No sabemos si era semisubterráneo, no sabemos si era Calasasaya, pero nos mencionan un templo. En el caso de Llojeta, los vestigios arqueológicos que han sido recuperados del área también nos están hablando de una presencia masiva de Tiwanaku, y además con la presencia, como lo que pasaba en el monumento a Bush, de templos y cosas por el estilo. Entonces, considero yo que estos dos, Llojeta y el monumento a Bush, son los dos centros administrativos más grandes de los valles de La Paz.
Este sería un sitio rural, no es tan importante como estos dos del Monumento a Bush, es más periférico, pero su importancia radica justamente en este control que se tiene de la zona sur, de toda la zona sur de la ciudad de La Paz. Y luego tenemos este sitio, que es el cementerio, donde se encontraron en los años, a principios del siglo, se encontró un entierro Tiwanaku 3, ¿no? Y por tanto es evidente que ha debido haber un asentamiento Tiwanaku en el área. Ahora, de cuánto tiempo, qué data, eso es lo que desconocemos, ¿no? Lamentablemente la ciudad ya está, hay muchas construcciones, la gente no te dice qué cosa encuentra, entonces es muy difícil saberlo. Acá tenemos el sitio arqueológico, como les mencionaba, aquí está la antena. Vean ustedes cómo desde este sector se puede tener un control increíble de los ríos que están bajando la cordillera, y no solamente los ríos, sino de antiguas rutas que te conducían hacia la zona de Yungas, ¿no? O sea, desde la estación terrena, aquí tenemos otra visual, lo que les decía, ¿no? Aquí están las arboledas que cubren la visual de la estación terrena, pero ven ustedes, aquí está ya la Muela del Diablo, ¿no? Toda esta serranía de la Muela del Diablo, y más a su izquierda está pues, toda la zona sur y todos los ríos que están bajando la zona sur que pueden ser controlados visualmente desde este sitio. Entonces, estamos viendo un sitio que indudablemente controlaba la visual de todo lo que estaba pasando en la zona sur y de todo el tráfico que está entrando y saliendo de la zona sur o hacia la zona sur. Además, que les había mencionado el hecho que esto tiene una conexión directa con la zona de Incachaca, ¿no? Incachaca es esta zona más allá de Villa Fátima, donde está la tranca, ¿no? ¿Cómo se llama este sector? Bueno, donde antes estaba la tranca para ir a los Yungas, este sector un poco antes de Incachaca, entonces toda esta área está siendo, puede ser accedida, ¿no? Por la estación terrena. También por el sitio Monumento a Bush, ¿no? Que es en pocas un poco más directo, menos abrupto, pero por aquí subiendo las serranías puedes llegar también muy rápidamente a estos sectores. Entonces con eso tendríamos una idea nosotros de cómo se está construyendo el paisaje. Ahora, ¿dónde están los sitios tiwanacus asentados? No van a ser ellos la excepción, porque hay una regla también, ¿no? Incluso en épocas tardías, los asentamientos pacajes están mucho más arriba de lo que estarían los tiwanacotas. En el caso particular de Tiwanaku, se ha identificado claramente un patrón vinculado a dos elementos claves, ¿no? Primer elemento, que los sitios arqueológicos están cerca de fuentes de provisión de agua, ¿no? Estas fuentes de provisión de agua muchas veces, como en el caso de Ciudad del Estranguista, han hecho que los tiwanacotas lo aprovechen de mejor forma construyendo cochas, ¿no? Artificiales y como en el caso de la estación terrena, una serie de puchus, como dijéramos, vertientes de agua que todo el año están facilitando este líquido elemento a los pobladores, ¿no? Y cuando llueve es mucho más elevado la cantidad de agua que estos puchus brindan y que pueden ser incluso aprovechados para la agricultura. En el caso de Chasquipampa tenemos algo similar. Alguien me mencionaba que existían cochas también en este lugar, pero no estoy muy seguro de que ya hayan tenido, pero se puede ver claramente, y por las referencias de algunos vecinos también con los que hablamos, que habían puchus, ¿no? O sea, vertientes de agua en la zona de Chasquipampa. Entonces, en este otro sitio, donde hemos visto el sitio 2, es también un lugar muy elevado, como se dan cuenta en Ciudad del Estranguista, los que conocen este lugar, está muy arriba, ¿no? Muy arriba con relación, por ejemplo, a la cancha de fútbol del Tigre. Y Chasquipampa lo mismo, ¿no? Chasquipampa está como unos casi 100 metros por encima del río que está pasando hacia un costado, que ahorita se está volviendo una avenida. Luego tenemos este otro sitio, el sitio 2 que hemos identificado, que está, al igual que los otros, a un nivel por arriba de los 70 o 100 metros, ¿no? Con relación al nivel de los ríos. Y el sitio 2 también presentaba unos puchus, ¿no? O sea, antiguos fuentes de agua. Incluso en algún momento el sitio fue afectado seriamente, fue partido en la parte inferior del sitio
con tractores y se hicieron una serie de infraestructuras para aprovechar el agua de este sitio. Entonces, hay una relación directa entre sitios altos, con vertientes naturales de agua que facilitan la ubicación de estas poblaciones humanas, para el caso Tiwanaku. ¿Y por qué en sitios altos? ¿Por qué no ponernos, no sé, para darles unidad, por qué no se han ido a vivir a Calacoto como es ahora, ¿no? ¿Por qué no están en la parte baja de Achumani? ¿Por qué no están en otros sectores, ¿no? Que son más viables, entre comillas? No es que no lo hayan hecho, ¿no? Para Achumani se tiene referencias de algunas cochas, aunque no se está a ciencia cierta de qué periodo sería, ¿no? Habían antiguamente algunas como cochas en esta zona. Sin embargo, lo más importante está arriba, en la ciudad de la Estronguista, y tiene mucha relación con las inundaciones, ¿no? Con las famosas mazamorras. O sea, todas estas áreas elevadas, aquí tenemos Chicani, por ejemplo, donde tenemos unos asentamientos de la época de los señoríos aymaras o desarrollos regionales en La Paz muy fuertes, están vinculadas a zonas altas. ¿Por qué? Porque las famosas riadas, o sea, los aluviones que te bajan cuando llueven en los valles paseños, hasta el día de hoy presentan problemas, así como los deslizamientos. Lo hemos podido ver en Cayapa. Entonces, Tiwanaku tenía un conocimiento bastante grande de de esta vida geológica de La Paz y siempre tomó sus recaudos, o sea, nunca se puso en lugares que pudiesen ser alcanzados por mazamorras, que tuviesen agua potable constante y que además permitiesen una articulación visual entre uno y otro sitio, ¿no? Entonces eso fue algo que es bien importante y bien interesante para comprender el sitio y la importancia del sitio arqueológico. Acá nosotros tenemos ya el sitio arqueológico, vean ustedes, este es el área que se trabajó, que se excavó, muy cerca a las antenas, y aquí los resultados de las excavaciones, ¿no? Es interesante porque nosotros encontramos un basurero de 2 metros de profundidad aproximadamente, y haciendo una correlación con lo que decía Janusek de Chijahuira, él decía en sus investigaciones que había encontrado un basurero, ¿no? Y que este basurero era muy profundo y que presentaba vestigios correspondientes a diferentes momentos de Tiwanaku. Exactamente, nosotros hemos encontrado eso en un sitio periférico, ¿no? Y que no es un sitio periférico, aquí yo entro un poco en este juego, no es un sitio cercano a Tiwanaku, no estamos hablando de Curmata, no estamos hablando de Concohuancani, tampoco estamos hablando de sitios tan alejados como las colonias que son más tardías, ¿no? Como Cochabamba o Moquegua, sino que es un sitio relativamente cercano, si lo expondremos, a este centro que es Tiwanaku, ¿no? Hasta su centro. Y es interesante que hayamos encontrado un sitio de estas características con un basurero de 2 metros en profundidad, tan lejos de Tiwanaku, ¿no? Y además muy rico en información, ¿no? Sobre todo qué se está consumiendo, etcétera. Pero ahí vamos a ir hablando poco a poco. En el caso de este sector, como ustedes ven, se lo excavó en 2 oportunidades. Una fue un sondeo, la primera vez bajó hasta una profundidad más o menos de un metro, casi 1 metro, y al año entrante continuamos con las excavaciones hasta llegar hasta los 2 metros en profundidad. Acá pueden ver ustedes, miren los estratos, ¿no? Son bastante regulares, la estratigrafía era bastante regular y una serie de elementos relacionados con tirar basura, ¿no? Muretes, espacios, oquedades, etcétera, que fueron cuidadosamente excavados y que nos hablan de la antigüedad del mismo sitio. Incluso en los niveles más profundos se encontró una punta de proyectil en cola de pescado. Lamentablemente, los objetos quedaron en el Museo de Arqueología y con el proceso de intervención y todo lo que ha venido después, nadie sabe dónde están los materiales arqueológicos. Es una pena que no los podamos tener a mano en la actualidad. Luego tenemos esto que es parte de la segunda fase de la investigación del proyecto arqueológico de la estación terrena, que es justamente una estructura habitacional identificada en este sitio arqueológico. Es interesante, ¿no? Porque el año 2008, que fue el último año en que se actuó en el sitio arqueológico, se estaba realizando una serie de trabajos vinculados a ampliar, por una parte, la excavación de ese basurero, pero también a tratar de ver qué otro comportamiento
y qué otros vestigios tal vez podíamos encontrar. Pensábamos nosotros enfocarnos principalmente en tumbas, porque esta área se vio con esos huecos que ustedes pudieron apreciar de las construcciones que se quisieron hacer por parte de Entel, que presentaba una serie de tumbas, ¿no? Una serie de tumbas tiwanakus, de las cuales hablo más adelante. Entonces, el objetivo principal era dar con tumbas tiwanakus, no dar con construcciones. O sea, fue para nosotros bastante alentador, ¿no? Las excavaciones realizadas en los fines de los 90 por Frederiksen, Alcázar, Reguerín y los otros compañeros, revelaron unos, como les digo, unos muros dobles, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? No había, o sea, parece que eran muros aislados y no se veía bien el contexto y todo. Nosotros tuvimos la gran suerte de encontrar toda una estructura inalterada, ¿no? Entonces, nos llamó mucho la atención esta esquina, quiero que presten atención ustedes, porque ahí tenemos no un batán, o sea, siempre estamos nosotros acostumbrados a llamar batán, 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 y muchas veces no son batanes, ¿no? Los batanes son los que tienen una mano de moler gigante y que con un bamboleo tú vas moliendo en la piedra, en otra piedra que es la base, ¿no? En alguna cosa, ¿no? Tomates o locotos o choclos o lo que sea. En este caso, como ven ustedes, esto es un metate. El metate, a diferencia de nuestro batán andino, sirve para moler granos ya secos. O sea, no estamos moliendo locotitos haciendo nuestra yahua, ¿no? Sino que aquí estamos viendo que están moliendo, además, esto es bastante común en esta zona, están moliendo granos, están produciendo granos. Ahora, ¿qué tipo de granos? Eso es lo que justamente esperamos en adelante con estas investigaciones que vamos a ampliarlas, contestar. Pero es indudable que son granos. Aquí podemos especular un poco, además, se trata de aquí algo fortuito o es que está este elemento nos está marcando algo, ¿no? O sea, nos está diciendo que el sitio es justamente de cultivadores. Es interesante porque en esa esquina estaba además la mano de moler de este metate, ¿no? O sea, no es solo el metate, es la mitad del metate con su mano de moler, es como una marca. Eso fue lo que más nos llamó la atención. Entonces, como decía, nosotros somos aquí, ¿no? Los que hacemos este grano. Entonces, la excavación se amplió tras encontrar esta esquina y pudimos nosotros encontrar la otra esquina de la construcción y realizar un pequeño sondeo en la parte interna. O sea, hemos debido excavar menos del 10% en porcentaje del interior de la estructura. Es decir, que nos queda mucho por investigar. Y lo más interesante fue que nosotros no dimos con el acceso, o sea que nos falta investigar, y ese es el objetivo de la investigación para adelante, investigar las áreas de actividad que tenemos por fuera de esta construcción. ¿Con qué fin? Con el fin de comparar con otras estructuras que han sido excavadas en sitios tiwanaku, como por ejemplo estas excavaciones que realiza Kate Davis en Tiwanaku, está en, ¿cómo se llamaba el sitio? Es un nombre bien complicado. Hay un sitio que ella lo trabaja, entonces Kate identificó una estructura similar a la nuestra, pero ella la excavó en su totalidad. Nosotros, en cambio, dejamos toda el área de actividad principal sin tocar, ¿no? Entonces, toda esa es el área que ahora se quiere excavar. Al excavar el interior de la estructura, o sea, hacer un sondeo en el interior de la estructura, grande fue nuestra sorpresa porque encontramos restos de lo que es una ofrenda que nosotros suponemos, o que yo supongo que se dio al momento del abandono de la estructura. Porque acá nosotros identificamos que estaba este objeto roto de forma exprofesa en el piso, ¿no? Ya abandonado la construcción, ¿no? Entonces acá vean ustedes, aquí está el objeto dentro de la estructura, está pegado a la pared, sería de la construcción. La puerta de la estructura hubiese dado al oeste del espacio geográfico en el cual se sitúa. Y esto está justamente pegado en la pared oeste y está como que al medio, ¿no? No está ni al sur ni al norte, que está como que al medio situado.
esta ofrenda, un poquito pegándose a la esquina norte, un poquito como pegándose a la esquina norte. Aquí lo tenemos de forma más clara, se trata de un tazón, si vamos a hablar de tipologías, de la época 4, ¿no? Y esto es bien interesante. Entonces, eso nos habla de cómo el sitio arqueológico también era, la importancia que evidencian estas ofrendas que estamos viendo nosotros, tanto en el muro, o sea, por haber colocado esta piedra que vuelvo este metate con su mano de moler puestos en el muro exprofeso, tanto como esta vasija parte de un proceso de abandono, de un ritual en el proceso de abandono de la estructura, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros estas dos evidencias que nos van marcando una dinámica al interior del sitio que es bien interesante. Se ha visto en muchos sitios arqueológicos tihuanacos, no es que sea único, pero es bien particular fuera de este sitio, o sea que no es un sitio como Lucumata y no es un sitio como Cochabamba, sino que estamos hablando de un sitio que está muy como que al medio, ¿no? De muy largo de distancia y muy corta distancia. Entonces aquí tenemos estas estas evidencias arqueológicas que nos hacen pensar qué más estará pasando. Luego tenemos también la presencia y la identificación de un nuevo tipo de tumba tiwanaku en el sitio, que fue bien interesante, porque este sitio, como les iba mencionando, es muy curioso en su configuración. Y aquí, ya llegando a esta tumba, un poco hablar de eso, ¿no? Sobre la tumba se encontraron una o dos botellas, vasijas, botellas tipo Tiwanaku 3, ¿no? Con todas las características, o sea, son cerámica Tiwanaku tipo 3. Nosotros en la casa encontramos un tazón 4. Y en el área donde Frederiksen había excavado este sondeo, por la erosión, por las lluvias constantes, se descubrió una tumba 5, de estas que son bien características con 4 piedras, ¿no?, en sus laterales, y lamentablemente unos huaqueros, no se sabe quién fue el que hizo eso, abrió la tumba y sacó su contenido. Entonces encontraron un queru que lo rompieron al momento de hacer el saqueo y lo dejaron abandonado. Nosotros recuperamos esto el año 2007 y este queru era estilo 5, pero un 5 local, o sea, hecho en el sitio, no, no era como las otras cerámicas que comparativamente hablando con relación al tipo y a la manufactura son como si son de hechura Tiwanaku, 4 clásicos probablemente traídos de este Tiwanaku. Este era bien local, ¿no? Era una cerámica, una pasta muy diferente, no era la misma, presentaba una serie de antiplásticos y otras cosas que no eran propias de las otras dos tipos que habíamos identificado, tanto de la botella entera 3 como del tazón que era de la época 4. Volviendo entonces a nuestra tumba, vemos nosotros aquí que cuando estábamos en el proceso de excavación se encuentran unos huesos y lo primero que todos pensamos, deben ser pues unos huesos de camélido, un animal que ha sido sacrificado y puesto sobre la tumba. Podemos ver nosotros que hay una ofrenda consistente en lo que llamaríamos una huachta, ¿no?, que se ha hecho a un costado, y tenemos una cornamenta, ¿no?, de un venado andino puesta, y unas piernas. Al estudiarlas más detenidamente, descubrimos que eran piernas humanas. Y al descubrir totalmente la tumba, como verán ustedes, nos dimos cuenta de que se trataba además de un nuevo tipo de tumba tiwanaku. En la bibliografía que he revisado, ningún investigador menciona una tumba de estas características. Se trataría de una tumba sellada en falsa bóveda en su totalidad, no tiene tapa, ¿no? Lo clásico es, escuchamos de Tiwanaku, que subes hasta por ahí con el avance en bóveda y luego le pones una tapa, ¿no? Que eso es clásico de la época 4 además. En este caso se trata, como ven ustedes, sellada en su totalidad con una falsa bóveda. Y grande fue nuestra sorpresa que cuando se abrió la tumba, estaba vacía. Tenía un par de objetos de arcilla que lamentablemente se deshicieron porque las condiciones del terreno, etcétera, ¿no? Se secaron casi inmediatamente y se deshicieron. No eran unos objetos muy pequeñitos además, no eran grandes. Entonces se deshicieron, eran como unas bolitas, unas figuritas, así que
muy básicas, ¿no? Que al contacto, no con el aire, sino con la falta de humedad, al estar expuestas, se hicieron, así en un tris se deshicieron porque eran solamente greda. Entonces eso nos llamó muchísimo la atención porque se trataba de un nuevo tipo de tumba, además una tumba sellada vacía, que hasta el día de hoy no puedo entender a qué se debe esto, ¿no? En la literatura que he podido revisar y los acercamientos, no hay una clara relación entre unas piernas humanas colocadas sobre la tumba, con una ofrenda, una huacta realizada también sobre la tumba y una tumba sellada vacía. Acá nosotros podemos ver algunos acercamientos de una tumba. Esta tumba es la tumba número 2, si mal no recuerdo, de las que estaban saqueadas, porque encontramos dos destruidas, ¿no? Por efecto de la construcción, que no es la que yo les mencioné de los trabajos de Alcázar y Fredrickson y Reguerín, que fue descubierta por la erosión, ¿no? Con el paso del tiempo. Estas no, estas fueron las que destaparon los obreros. Y fíjense ustedes, acá está, miren, la toma desde abajo del piso, aquí se puede ver claramente cómo se va cerrando la tumba en falsa bóveda, ¿no? Bóveda de avance también se le llama. Entonces, son algunas características que yo quería resaltar de este tipo de tumba, este nuevo tipo de tumba que hemos identificado nosotros en este sitio. Además, nosotros pudimos identificar algunas cosas que sí son tradicionales ya para Tiwanaku. Uno, en el caso de las tumbas de este sector, presentan una tierra rojiza, diferente a la tierra común que rodea el sitio, ¿no? Y una lajita que se pone también como una especie de piso trabajado, una laja plana rodeada de esta tierra roja o arcilla roja compactada, ¿no? Que sería la base de la tumba. Entonces, estos elementos nos han hecho repensar muchas cosas con referencia a lo que es Tiwanaku, ¿no? Y cuál es la importancia de este sitio arqueológico en la ciudad de La Paz. Tenemos la presencia de un nuevo tipo de tumba, tenemos además un basurero que nos está hablando de una presencia Tiwanaku muy temprana en el área. Tenemos las referencias ya les he mostrado la extensión del terreno, o sea, es enorme, o sea, baja hasta la ciudad del Niño, este sitio arqueológico. Por otra parte, también tenemos las referencias de las investigaciones, vuelvo a las investigaciones de Fredrickson, de Reguerín, de Alcázar y los otros compañeros, que mencionan incluso que se descubrió unas puntas de proyectil arcaicas. Dichas puntas fueron depositadas en el museo, lamentablemente estaban como parte de todo el lote de la investigación realizada y en la actualidad no se sabe dónde están estos objetos, ¿no? Pero sí yo las pude ver, estos puntas de proyectil, y sí son arcaicas, ¿no? Entonces ellos, en otro sector que no es este, hicieron unas excavaciones y entonces encontraron arcaicos. Así que este sitio es de lo más complejo e interesante al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en su base arcaicas, ¿no? Puntos de proyectil arcaicas. En el basurero encontramos una cola de pescado del formativo relacionado más a chiripa. Nosotros sobre las tumbas, ¿no? Encontramos un par de vasijas incompletas Tiwanaku 3. En la estructura encontramos un Tiwanaku 4 clásico y en una tumba que fue saqueada encontramos una vasija, un Keru Tiwanaku 5. Entonces tenemos toda la columna, no toda la columna, toda la cronología Tiwanaku en este sitio que es tan periférico, pero que nos habla de la importancia y del control espacial también que ellos están efectuando desde tiempos, desde muy temprano en el Valle de la Paz. Entonces, para nosotros, el sitio estaría, hablando concretamente, partiendo desde un Tiwanaku 3 hasta un Tiwanaku 5, con la probabilidad de que tengamos relaciones mucho más tempranas, o sea, que la ocupación haya sido mucho más temprana del 100 antes de Cristo, ¿no? Porque además tenemos unas puntas de proyectil muy tempranas. En eso nosotros nos centramos y en la actualidad el proyecto lo que pretende hacer es enfocarse en trabajar más el tema de, ya no tanto cronológico, porque para mí ha quedado bastante evidente, ¿no? Que hay es muy complejo el sitio, o sea que es habitado desde muy temprano, pero tenemos que identificar ahora las áreas de actividad.
Y aquí un poco haciendo la correlación con la doctora Davis, por ejemplo, ella me decía que en el sitio Murupata, este es el sitio que ella ha trabajado, era un sitio medio periférico de la ciudad de Tiwanaku, ¿no? Pero ella no veía lo que yo veía. Nosotros cuando excavamos este sitio encontramos, sobre todo en el basurero, grandes cantidades de asas líticas, ¿no? Que nos habla de la actividad principal del sitio agrícola. Ella en un sitio, en un contexto muy similar, una casa así, no tenía esto, no tenía otras cosas y le llamaba mucho la atención. Entonces, ¿cuáles eran las actividades específicas que se están realizando en el sitio? Cosa que hasta el 2008 no pudimos responder. En este proyecto que va a ser apoyado por el FOCUART, si es que llegamos a ejecutarlo, vamos a investigar justamente cuáles son las actividades específicas que se están desarrollando en este sitio y cuáles son las vinculaciones que podemos tener entre cerámicas, líticos, etcétera, con estas áreas de actividad, esta vivienda, etcétera, de Tiwanaku, y comprender de mejor forma cómo se va dando en Tiwanaku esta dinámica en este sitio que es tan periférico del centro de Tiwanaku, pero no tan periférico como las colonias de Cochabamba o Moquegua. Con eso yo hubiese concluido nuestra exposición. Y no sé si habría alguna pregunta. Bueno, primero agradecerte por la charla, Pablo. Muy buena. No sé si entre el público tal vez hay alguna pregunta, ya sea por acá o por los otros medios en los que estamos transmitiendo. Sin embargo, yo tal vez para adelantar te tendría un par de preguntas y una reflexión que tú tal vez nos podrías hacer, ¿no? Mi pregunta sería, entonces, ¿qué tipo de sitio estamos hablando de este, ¿no? Es un sitio de control político, simbólico, religioso, o es una mezcla de todo esto? ¿Y cómo se está articulando o cómo está haciendo que se articule con los demás sitios en el Valle de la Paz? Y la otra, que es un poco más de reflexión, claramente con todo lo que estamos viviendo actualmente, sería una muy buena forma de continuar con las investigaciones arqueológicas, justamente esta arqueología urbana, ¿no? Que obviamente tiene sus problemas, tiene sus conflictividades, pero tal vez tú nos podrías dilucidar un poco más esto porque va a ser un poco complicado salir constantemente a las áreas rurales, ¿no? Y tal vez concentrarnos en una arqueología urbana podría ser una buena forma de comenzar a realizar nuestras investigaciones. Sí, a ver, vamos por partes, ¿no? La primera pregunta, el sitio arqueológico yo considero que es un sitio de control, no es político, sino de producción y de control espacial, ¿no? De circulación, más que espacial, es un control de circulación. Este sitio está más elevado, está más arriba que los otros que he mencionado, los otros están como que más abajo, ¿no? Hablando en, en función a metros, ¿no? Se nota que el sitio está, aquí está la ciudad del Niño, entonces los sitios más cercanos están por unos metros más abajo, o la ciudad, estación terrena. Entonces, todos los demás sitios eran controlados por este sitio principal, que además es el más grande, ¿no? Por lo que hemos estado viendo, ni Chasquipampa, ni el sitio 2, ni Ciudad de la Estronguista tienen este tamaño. Entonces, este sitio es muy importante. Presenta escalinatas que articulan la parte baja con la alta. El cementerio actual de esta zona del Callapa ¿no? Es más abajito, es Callapa, ya se llama, ya no es Villa Salomé. Hay un cementerio clandestino. Cuando lo hemos prospectado, se han recolectado cerámicas también. Entonces, el sitio Tiwanaku cubría todo esto, todo lo que es Ciudad del Niño y todo lo que es la estación terrena, por lo menos unos 2/3 de la estación terrena, ¿no? Porque hay una lonja que no hemos identificado cerámicas ni nada, entonces hay un pequeño pedazo que no estaba habitado. Entonces ahí podemos ver nosotros que el control que ejerce este sitio sobre los otros está vinculado a la producción por una parte, pero también al de circulación, ¿no? Porque todos estos sitios, si se han fijado ustedes, están bien relacionados a un control espacial, o sea, están controlando las cuencas, por donde están entrando los ríos, etcétera, y por donde uno puede acceder a las zonas de yungas, además. No nos olvidemos que uno de los más importantes sitios, Pasto Grande, para llegar es más fácil irte por la zona de Chasquipampa que irte por el lado de
Chulumani, por ejemplo. Entonces es bien interesante que este sitio controle todo esto espacialmente hablando. Así que sí es muy importante además conocer la magnitud, ¿no?, de lo que está pasando en función a trabajar ya no solamente construyendo el paisaje que rodea el sitio, sino entenderlo al mismo sitio. Entonces es por eso que el objetivo ahora es ampliar, ver qué actividades se están desarrollando y comprender también, ¿no?, la ubicación de esta estructura. Obviamente solo una, pero también para ver cuál podría ser su relación con el manejo del espacio, la espacialidad que tenemos con relación a esta estructura y lo que está rodeándola, ¿no? O sea, la visión, la visualidad, las interrelaciones que se pueden observar. Es decir, nosotros vamos a aplicar también un poco de arqueología del paisaje cuando hagamos este trabajo, este proyecto, para comprender un poco más al sitio, más allá de lo clásico, que es ver, analizar lo micro, vamos a tratar de hacer, vamos a sacar muestras para ver lo micro, para ver qué se está produciendo, si podemos identificar qué cereal específicamente, ¿no? Puedo especular, están produciendo maíz o quinoa real, no sé. Ahora vamos a tener la posibilidad de ver esto, ¿no? De ver qué es lo que se está produciendo en el sitio. Y entonces así tenemos una idea de qué también están produciendo los otros sitios, ¿no? Y ver cómo este sitio, que es bien importante, seguramente concentraba toda esta producción, que después era despachada hasta Miraflores o a Llojeta, y de Llojeta hacia el centro principal. Con relación a la otra pregunta, sí es evidente, la arqueología urbana es algo muy dejado de lado, incluso han habido colegas que han criticado el hecho de que yo enseñe arqueología en la ciudad, pero sí es posible. O sea, aquí tenemos dos elementos bien importantes, ¿no? Uno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que como en la bibliografía contemporánea se expresa claramente, es posible utilizar espacios urbanos para formar arqueólogos, ¿no? O sea, muy modernos además, con el fin de que ellos vayan aprendiendo. O sea, ¿qué es lo que tienen que aprender? Es la técnica, ¿no es cierto? Entonces, esta técnica puede ser empleada en estos sitios arqueológicos modernos para que ellos aprendan a excavar, para que ellos aprendan a prospectar, colectar materiales, etc. Eso por un lado. Pero por otro lado, en la periferia urbana, nosotros encontramos una serie de sitios que están siendo destruidos por la mancha urbana. Eso es el caso del proyecto. Aquí me voy un poco a hacer una comparación, lo que hacía Parsons, ¿no?, en los años 70, cuando se proyectaba que Ciudad de México iba a tener sus 20 millones que tiene hoy en día. Y entonces él, espantadísimo por lo que iba a pasar con los sitios, se dio esto que fue la cobertura total y los trabajos que se hacen. Entonces, nosotros ya tenemos esas herramientas. Lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que tenemos. Y es justamente son dos partes de estos trabajos urbanos que yo realizo, que este es el proyecto arqueológico Estación Terrena, pero también está el proyecto arqueológico Chuquiago, ¿no?, que el proyecto arqueológico Chuquiago se ha concentrado sobre todo en las materias de prospección, en las que he podido trabajar con los estudiantes en hacer prospecciones alrededor de la ciudad. Y ha sido muy, muy exitoso. ¿Por qué? Porque tenemos varios sitios, algunos han sido destruidos lamentablemente ya por la mancha urbana, como el sitio de Condorcamaña en Bajo Suruncoma, el sitio que está en Mayasa, que es tardío. O sea, estos dos sitios son tardíos. Uno presentaba restos de una chulpa, el otro presenta justo lo que siempre todo arqueólogo quiere encontrar, el sitio habitacional de los pacajes. Luego tenemos el sitio de Muera del Diablo, que son también una conformación de chulperíos que antes se encontraban en el lugar. Tenemos el sitio 2, que es un sitio Tiwanaku, y muchos otros que hemos identificado en el proceso de investigación, ¿no? Se ha hecho un barrido en toda esta zona. Se ha hecho el barrido, entonces, ¿qué queda por hacer? Entonces uno dice, ucha, ¿y ahora cómo voy a hacer mi tesis? ¿Ahora de qué puedo hacer? Es que es muy costoso ir al campo, es que esto, es que el otro. Aportar en la protección y en el estudio y el conocimiento de lo que es la arqueología urbana, haciendo tesis en estos lugares, a mí me parecería fundamental. Además es menos complicado, ¿no?, hacer procedimientos ante el municipio, etcétera, para que te den autorización para hacer este tipo de trabajos en estos sitios arqueológicos, que si te fueras a una comunidad y en la comunidad entonces te van a poner trabas, además que ahora con el COVID y todo, o sea, va a ser mucho más complicado. Entonces yo creo que los sitios arqueológicos urbanos te brindan estas posibilidades, ¿no? Una de formación y otra de investigación. No nos olvidemos que hay una tesis, no estoy seguro quién fue el compañero, el colega actual, me parece que presentó un trabajo de investigación acerca de
los conflictos del 2003 en el Alto. Entonces, podemos hacer investigación arqueológica de hechos modernos, de hechos muy contemporáneos, hechos históricos muy contemporáneos. Entonces, es posible hacerlo, ¿no? Tenemos, es que no me gusta a mí trabajar, es que para mí yo soy prehispanista. Ahí tienes Caquemarca, por ejemplo, en el Alto. Les vuelvo a repetir la Muela del Diablo, tenemos el sitio en Mayasa, tenemos, lamentablemente este ya desapareció, esta chulpa que estaba allí en Alto Sevencoma, tenemos varios otros sitios, ¿no? El proyecto que estoy encabezando trata justamente de ampliar esto, ¿no? Y otro de los colegas que trabaja un poco ahí en el área urbana también es Carlos Lemus, quien está trabajando en otras zonas, ¿no? Él está más por el Valle de Songo, yo estoy más por el otro lado, por los valles de Chumán y por el Valle de Chasquipampa, por estos sectores hemos estado trabajando nosotros muy aledaños a esto que es el Valle de Ánimas, ¿no? Sin llegar a la zona de, ¿qué se llama este pueblito? De Ánimas, el municipio del cual depende. Entonces, esto se va a ampliar, o sea, tú puedes seguir investigando, ¿no? Sí, bueno, igual, bueno, aquí quiero ampliarte un poco, comentarte igual. Con Geraldine nosotros igual estamos trabajando en el área urbana, justo en La Paz, pero tratando de ver un poco la relación entre lo simbólico y lo arquitectónico, ¿no? En este caso, con las iglesias coloniales, las primeras iglesias coloniales en el Valle de La Paz, y pudimos evidenciar una cierta relación con huacas, ¿no? Entonces, en este registro que tú hiciste en el Valle, no sé si pudiste evidenciar igual sitios de fuerte importancia simbólica que pueden estar relacionados también, ¿no? Porque obviamente en la colonia es algo que se mantiene en la colonia, ¿no? Una cierta religiosidad, un cierto paisaje simbólico, político y de dominación, pero que tiene sus raíces hacia atrás, ¿no? Entonces, tú mencionabas justo ahora la Muela del Diablo, y nosotros en el análisis que hicimos, en los análisis visuales de cuencas, todo, justamente uno de los lugares más importantes que vimos hacia el cual las iglesias están direccionadas es justamente la misma Muela del Diablo, ¿no? Aparte de otras huacas. Entonces, no sé si también hiciste un trabajo de recopilación de este tipo de datos. Sí, mira, nosotros hemos hecho un trabajo vinculado a, bueno, el ejercicio que yo he hecho sobre todo ha sido vinculado a los APUs, ¿no? En el caso de los sitios arqueológicos que hemos identificado tardíos, más que con los tihuanacos tienen otra lógica, pero en los tardíos que son pacajes, los sitios arqueológicos están vinculados visualmente a los APUs principales, ¿no? O sea, por ejemplo, de la chulpa que teníamos nosotros, habían dos en la zona de Auquisamaña, no es Bajo Sevencoma, sino es la montaña de Bajo Sevencoma. Entonces, desde estos dos sitios, había, en una de las chulpas, tú te podías parar y ver exclusivamente el Mururata. Y en la otra chulpa, que estaba unos metros más arriba, tú podías ver el Mururata y el Illimani, ¿no? Igual la otra ya estaba totalmente derruida, ¿no? Solamente se podían ver cerámicas alrededor. Y era bien interesante. Por otra parte, todas las chulpas que están dentro del Valle de la Muela del Diablo están exclusivamente relacionadas con la Muela del Diablo, ¿no? Eso es otro aspecto bien importante porque como están allá adentro, entonces no tienen ellos una relación con los apos. Pero las chulpas que están en Achumani, por ejemplo, ahí está la famosa esta que se está cayendo, que hay todo un debate que qué vamos a hacer con esa chulpa. Había otra en una loma más arriba, al frente, ¿no? Hemos prospectado toda esta área. Y es interesante porque esta tiene igual una vinculación con los apus mayores, ¿no? En Achumani. Entonces, hay una ubicación y referencia con los apus mayores y también con el apu más pequeñito, que sería en este caso, le llamamos Muela del Diablo, ¿no? Pero que su nombre es Auquicolo, ¿no? El Cerro Viejo. Entonces están vinculándose directamente con el Cerro Viejo. La pregunta era, ¿y dónde vive la gente? Esa es la pregunta que uno se hacía, porque siempre encuentras chulpas y nunca encuentras las casas de la gente que las hizo. Y ahí encontramos nuestra respuesta, que era este sitio en Mayasa, que es un sitio además sumamente interesante porque hemos encontrado un patrón de presencia bastante elevada, ¿no? Con relación a las estadísticas de cerámica incisa en este sitio. Entonces, esos son unos incisos bien particulares, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, queda por trabajar, que es, siempre se dice, no, inciso, tierra baja, no es pues tierra baja, esos son gente, pacajes que está haciendo estas cerámicas incisas,
Y entonces, ¿qué con estos, no? O sea, sabemos las llamitas y cuál es el inciso pacajes, no, no sabemos. Entonces, este sitio es interesantísimo para profundizar este tema porque hemos colectado como 2 bolsas de este vuelo, es unas cosas grandes, ¿no? Las mochilas se rompían de la cantidad de cerámica que se podía colectar del sitio, y había bastante inciso con relación a la muestra que hemos colectado en aquella oportunidad. Entonces, se puede ver además que este sitio tenía una chulpita en un lugar más abajo que ya está destruida, nos lo han aplanado, lo han vuelto casas, pero que yo lo visité y entonces tenías una relación con el aquicollo de esta pequeña chulpa, ¿no? Que estaba ahí, pero que estaba relacionada con el sitio habitacional. Y el sitio habitacional tiene una visual donde tú puedes ver la parte trasera del cóndor samaña, o sea, sus chulpas estaban allá arriba, ¿no? Escondidas. También puedes ver el aquicollo y también puedes ver algunos de los sapos, ¿no? Entonces, hay una relación entre los cerros sagrados y los sitios donde ellos están poniendo sus chulpas. Una relación directa. Bien, gracias, Pablo. Tenemos una pregunta en Facebook que es justo de José Marcial Hernández Soto, que te dice si este sitio que tú has trabajado se trataría de un tambo entonces. No, no es un tambo, es un área de producción agrícola y además es un área de producción agrícola masiva, ¿no? En la imagen que nosotros veíamos, a ver si puedo bajarlo esto, aquí está. ¿Ves la arboleda? O sea, toda esta parte de la ciudad del Estronguista estaba cubierta, y también parte de la de arriba, entre casas y cultivos, ¿no? Cultivo de granos. Probablemente maíz, quién sabe. Esa es la pregunta que quiero responder ahora con los trabajos de investigación que espero puedan realizarse si el COVID no nos pone muchas trabas. Entonces, es un área de producción agrícola, no es un tambo. O sea, aquí no tenemos estructuras de almacenamiento grandes ni nada por el estilo, no, no una cosa tipo inca, ¿no? Además, los tihuanacos no tenían esa lógica del tambo inca, tenían otra dinámica, ¿no? En cuanto a patrón de asentamiento, manejo de la producción, etcétera. Entonces, no, no es un lugar de concentración, es un lugar de paso, más bien, ¿no? De acá puedes tú ir muy rápidamente a la zona alta, llevando maíz y hacer un intercambio con papas, por decir de algo. O, en su defecto, los que están viniendo desde más abajo pasan por acá para llevar su producción al Valle de la Paz, al otro lado, y luego pasar hasta el altiplano, o dirigirse de igual forma hacia lugares más distantes, ¿no? Que son yungueños. Pasto Grande, por ejemplo, ¿no? Chasquipampa, fija que ellos transitaban hasta Pasto Grande llevando productos agrícolas de esta región, de estos valles. Entonces, tenemos nosotros esas dinámicas, ¿no? Pero no son tambos, eso sí, no son tambos. Genial, muy buen trabajo, Pablo, Pablo. No yo, sé si- yo tengo una pregunta. Yera. Bueno, volviendo un poco al tema de las chulpas, de lo que mencionabas y de esta orientación que tienen hacia ciertos apus que nosotros que tenemos aún en día aquí en la ciudad de La Paz. Estas chulpas están también relacionadas a eh, ciertos lugares que tengan recursos naturales, es decir, afluentes de agua, no sé, eran centros agrícolas o alguno de estos recursos importantes para las poblaciones de entonces, ¿no? Ya que, o sea, si bien en muchos de los casos, como bien mencionas, va a haber una orientación hacia dónde apunta la puerta, hacia dónde fueron construidos, qué es lo que están viendo, también a ver como van a intentar que exista cierta apropiación del lugar con estas chulpas y en muchos casos esa apropiación también se va a llevar a... se va a plasmar en lugares cercanos, como bien te menciono, ¿no? Los afluentes, sitios agrícolas o en este caso los lugares habitacionales que bien dijiste que no están ahí, sino están a otro lado, ¿no? Mira, para el caso del tardío, ¿ya? Es diferente que Tiwanaku. En Tiwanaku es notorio cómo ellos se sitúan en lugares donde hay puchos, ¿no? O sea, vertientes de agua. Es evidente, no hay donde perderse. Incluso te digo, hay un sitio donde han hecho construcciones para captar el agua antes de que haya agua potable en estas zonas. Entonces ellos están captando, o se captaba estas aguas que eran antes utilizadas por Tiwanaku para la gente, ¿no? Entonces, es evidente esta vinculación Tiwanaku, fuentes de agua.
En cambio, para las épocas tardías no hay tanto, ¿no? En Condorcamaña, por ejemplo, este lugar que tenía hasta hace poco incluso algunas casas abandonadas de campesinos, eh, antes de que lo aplanen todo, no hay agua ahí arriba. O sea, solamente puedes captarte agua de lluvia, ¿no? Y incluso habían hecho algunas excavaciones las personas de este lugar, que habitaban este lugar, para hacerse como unas cochitas, ¿no? Y tener agua en épocas donde no hay agua allá arriba. En la Muela del Diablo es diferente porque hay una laguna y todo. Pero si tú te vas a otros lugares, no. A no ser que, como en el caso de Quelumani, de la famosa esta chulpa de Quelumani, estés hablando de un sitio que es sobrepuesto. Es decir, que a esa chulpa que es tardía, que todos sabemos qué es, y tú recolectas material y sacas un montón de tardío. Estaba haciendo yo un seguimiento este sitio, y el comunario, uno de los dueños del lugar, me dice, pero si yo he destapado una tumba, esa era Tiwanaku, ¿no? Y he botado todo lo que habían hecho, porque a mí me daba miedo, lo he vuelto a tapar. Entonces, ese sitio está siendo sobrehabitado, ¿no? O sea, están sobre lo Tiwanaku, están los pacajes, y este responde también al sitio, al patrón este de Tiwanaku. El de Quelumani, por el momento, yo no me animo a decir que sea Tiwanaku, solo por la referencia que me ha dado esta persona. Sé que tenemos una alta potencialidad de que le metes la pala y encuentres Tiwanaku ahí. Y entonces ahí vas a poder corroborar lo que te estaba diciendo, porque ahí en ese sector hay vertientes de agua, ¿no? Entonces coincidiría, pero eso no es un patrón de los pacajes. Los pacajes tenían otra lógica, ¿no? Nada que ver con la lógica que tenían los tiwanacotas. Lo que sí, siempre todos los sitios, eso sí, tanto en Tiwanaku como en épocas posteriores, tienen muy presente la geología del lugar, la dinámica geológica que hay. Todos saben que las riadas, que las inundaciones, que estas mazamorras que anualmente recorren los valles de La Paz son muy peligrosas. Entonces, todos están arriba, todos, absolutamente todos. No es probable que lo aprovechen las partes bajas en algún momento del año, pero lo más importante siempre está arriba. O sea, viviendas, áreas extensas de cultivo, todo está arriba. Porque los ríos llegaban y se llevaban todo, ¿no? Les doy el ejemplo, este último que ha pasado, ¿no? Hace unos 4 años ya debe ser, cuando este río de la avenida Costanera, el que baja de San Miguel, se inundó, ¿se acuerdan? Y era una cosa así estrombótica, y el río salía de ahí, y todos los autos, y un rollo se hizo. Imagínate eso en la época de Tiwanaku, o sea, sin las paredes esas de protección, o sea, te llevaba todo, o sea, si tú estabas allá abajo. Así que era muy peligroso. Y lo mismo para los señores aymaras. Ese es el único patrón coincidente que yo encontraría, ¿no? O sea, todos conocen muy bien la geología de La Paz, la dinámica geológica, y por tanto ellos siempre tratan de proteger sus sitios para que no sean destruidos por las mazamorras, ¿no? Ahora, Gracias. bueno, yo tengo una pregunta un poco más para futuro, y no sé si tengas la respuesta. En este sentido, viéndolo desde una perspectiva más regional, obviamente la estación terrena la consideramos un sitio, pero a nivel regional tendría una articulación mucho más grande con estos otros sitios en el valle, y estarían prácticamente habitados por las mismas personas que están deambulando, circulando por toda esta región. El Valle de la Paz, desde para ti, ¿cómo se estaría articulando, ya sea con Tiahuanaco, con el centro ceremonial, y tal vez con otros lugares un poco más alejados, ¿no? Tú mencionabas lo de estos sitios en los Yungas, tal vez un poco más yéndole a Cochabamba. ¿Cuál vendría a ser la función de toda esta región, si es que tuviera una función específica, y cómo se estaría articulando con lo Tiahuanaco en general, ¿no? Sí, desde mi perspectiva, el patrón que nos muestra con los dos sitios más importantes que conocemos en La Paz, porque el sitio Estación Terrena es importante, pero jerárquicamente hablando, si lo vamos a poner así, es de menor importancia que el monumento a Bush o que Llojeta, ¿no? Y eso yo creo que hasta Carlos Lemos podría corroborarlo. O sea, tienes una serie de contextos rituales, etcétera, en el monumento a Bush. Por lo que se sabe de Llojeta, más o menos tenía esa misma dinámica. Entonces, esos son los dos centros más importantes en el Valle de la Paz. El resto son áreas, sitios periféricos que respondían a estos centros. ¿Qué se producía en el Valle de la Paz? Yo personalmente me inclino a pensar que es maíz, ¿no?
en grandes cantidades. Entonces, maíz, probablemente algún tipo de quinoa como la quinoa real, que también produce bastante bien en ciertas condiciones, o algún tipo de grano que producen en valle, fuera de lo que es el maíz. Y todo esto era concentrado principalmente en Lojeta, antes de salir con dirección a la región al sitio principal que es Tiwanaku. Entonces, este valle sería uno de los tantos, que debe haber otros, no sé, Pacaje, no es Pacaje, sino, ¿cómo se llama este? Donde producen las uvas. Ay, no me acuerdo, Zapaqui, el valle de Zapaqui, ¿no? Que estaría también siendo aprovechado de la misma forma por Tiwanaku. Entonces, habría que ampliar las investigaciones para ver qué está pasando ahí con Tiwanaku. Pero desde mi perspectiva, entonces, el Valle de la Paz está dando maíz a Tiwanaku. Y además está sirviendo de puerta, de bisagra con la zona de los Yungas, porque es un sitio de paso, o sea, todo el que llega, no estás viniendo con tu, no sé, hagamos de cuenta, a mí nunca me gusta mucho hablar de la coca, así solo coca, no están produciendo coca, y, claro, también coca, pero también están sacando guairurus, están sacando copal, están sacando incienso, están sacando plumas, están sacando animales silvestres, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿por dónde pasa? Por estos sitios arqueológicos, ¿no? Por todos estos sitios van descansando, ¿no? Sea que tú estás viniendo de por decirte, Pasto Grande, acá está este sitio, ¿no? Entonces tú ya le puedes echar, haz la caminada hasta Lojeta directo, ¿no? Entre comillas. O puedes llegar desde la zona de Incachaca, bajar acá, ¿no? Hacer intercambio, trueque y volverte sin necesidad de ir esto que es el monumento a Bush, que es más importante, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos ver nosotros con relación a esta vialidad que tenemos en esto. Incluso Carlos mostraba en los trabajos que ha hecho estos caminos que salen a Songo. No me acuerdo ahorita cuál de estos es una de estas entradas también que conecta con Songo. Entonces es esta, me parece. Esta es. Y ahí se ve terrazas agrícolas, se ve el camino prehispánico, ¿no? Entonces sí, hay una vinculación directa y un control directo de estos sitios. Entonces, se ve que es un sitio, el Valle de la Paz es un sitio bisagra con los Yungas, pero también de aprovisionamiento de ciertos productos que no hay en Tiwanaku, como maíz. Perfecto, Pablo. Tenemos una pregunta más de Facebook, que es de Abilén Vitay. Ella dice, por encima de Villa Salomé está Pampajasi Alto y ahí se tiene un cerro al cual se denomina Pucara. ¿Se sabe algo acerca de este cerro y su relación con estos sitios? Sí, hemos hecho un pequeño ejercicio alguna vez con este sitio. No lo hemos prospectado todito el cerro, pero sí la ladera, ¿no? Y hay un camino en la actualidad que me parece que ha sido construido en la época prehispánica, el camino original, que te conectaba el área alta directo con Pampajasi para bajar, ¿no? a la zona de Miraflores. Esta área entonces estaría vinculada con nuestro sitio. Este es el sitio de la estación terrena y ese camino estaba por acá, por ahí. Entonces, tú puedes entrarte a la estación terrena directo o puedes dar una vuelta por aquí y bajarte al monumento a Bush. Entonces, sí hay un pequeño trabajo que hemos hecho. Lamentablemente, esta área está muy, muy